Hola alumnos, hoy vamos a aprender cómo se multiplica con números decimales. Para poder hacer estas operaciones, específicamente la multiplicación, debemos tener en cuenta que hay varios casos en donde los factores pueden ser decimales. Vamos a comenzar a explicar uno de ellos. El primer caso, cuando multiplicamos un número decimal por un número entero. Por ejemplo, como lo vemos acá, 39,8 por 12. ¿Cómo lo resolveríamos? Vamos a prestar atención a lo que dice este texto. Para multiplicar un número decimal por un número entero, se multiplica normalmente como si el número decimal fuera un número entero. En el resultado, se separan tantas cifras decimales como tenía el número decimal. ¿Qué significa esto? Que para multiplicar no vamos todavía a tener en cuenta la coma. Es decir, multiplicaríamos como si fueran dos números enteros. Bien, entonces comenzamos, como ya sabemos, por la unidad, en este caso el 2, y hacemos cifra a cifra para obtener el primer resultado. 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y una que me llevaba 19, 2 por 3, 6, más uno que me llevaba 7. Es así que me queda hasta ahí 796. Luego, obviamente, vamos por la segunda cifra, en este caso el 1, que al multiplicar por el factor de arriba nos quedará 398 y debemos colocar correctamente alineados. Sabemos que hacemos la suma y vamos a llegar a un resultado que vamos a ver en qué lugar corresponde colocar la coma, como nos dice la recomendación que tenemos ahí. Cuando sumamos término a término, nos da este resultado. Pero, ¿cómo sabemos dónde ubicar la coma? Vamos a ver que en el primer factor, en el 39,8 que vemos acá, hay un solo lugar decimal. Eso es lo que vamos a tener en cuenta, ese lugar decimal, para luego volver a colocar un lugar decimal en el resultado final. Es por eso que la coma en el primer resultado no la obtuvimos, pero debemos saltar un solo lugar para que aparezca el lugar decimal. Es así que en este caso el cálculo nos queda 477 enteros con 6 décimas. Ese es el primer caso, muy sencillo. Vamos a ver el segundo caso. Podríamos tener una multiplicación por la unidad seguida de ceros. Es decir, cuando tenemos un número decimal y lo multiplicábamos por 10 o por 100 o por 1000. En este caso vamos a tomar dos ejemplos. El mismo número multiplicado por 10 y luego por 100. ¿Cómo se resolvería? Leamos la recomendación. Para multiplicar un número decimal por 10, 100 o 1000, lo único que tendremos que hacer es mover la coma del decimal a la derecha tantas posiciones como ceros tenga el número. ¿Qué significa eso? Bien simple. En el primer ejemplo tenemos claramente el 10 tiene un 0. Eso me está indicando que la coma de mi número decimal va a mover un solo lugar a la derecha. Movemos la coma un lugar a la derecha y el resultado que obtendré estará como este 52,9. Hemos movido la coma un solo lugar a la derecha. Veamos qué sucedería si lo multiplicábamos por 100. A diferencia del anterior, vemos que obviamente tiene dos ceros el 100, por lo tanto la coma vamos a moverla dos lugares a la derecha. Eso implicaría que la coma se mueve un lugar ahí y otro lugar
quedando después del 9, y eso significa que cuando la coma me queda al último, se transforma en número entero, porque equivaldría a un resultado coma 0. 529,0, sabemos que ese 0 no tiene valor, por lo tanto podemos decir que es 529 el resultado en este caso. Esto es muy fácil de calcularlo teniendo en cuenta esto porque son cálculos mentales. Fíjense que no hacemos la cuenta en forma vertical como estamos acostumbrados. Ahora vamos a conocer el tercer caso que les había dicho que podíamos tener en este caso de multiplicaciones con decimales. El tercer caso es cuando multiplicamos dos números decimales, es decir, cuando es una multiplicación entre números decimales. Por ejemplo, este caso, 73 entero, 24 centésimas por 5 entero, 1 décima. ¿Cómo se resolvería? Es muy similar al primer caso, pero hay que tener en cuenta la coma del otro factor. A ver, leamos la recomendación. Para multiplicar dos números decimales, se multiplican normalmente, luego se suman la cantidad de cifras decimales de ambos factores. Y en el resultado se separan tantas cifras decimales como el total de ambos factores. Esto no es otra cosa que tomar en cuenta lo que venimos viendo. Se multiplica normalmente, es decir, que no vamos a tener en cuenta por ahora dónde están las comas. Simplemente vamos a resolver como si fuera un 7324 por 51. Comenzamos multiplicando el 1, obviamente quedará hasta ahí 7324. Luego, dejando el lugar correspondiente, tomamos el 5 para hacer la multiplicación. Es así que vamos obteniendo este otro resultado. 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, me llevo 2, 12, 5 por 3, 15 y 1 que me llevo 16, me llevo 1, 5 por 7, 35 y 1, 36. Sabemos el procedimiento, luego realizamos la suma y nos quedaría algo así. Mucho cuidado en esta parte porque no corresponde apurarnos y colocar el punto y leerlo como si fueran miles. Primero nos debemos acordar de que tenemos números decimales y es ahí donde vamos a tener en cuenta la recomendación que acabamos de leer. Volvemos a ver nuestros factores. El primer factor tiene acá dos cifras decimales y luego en el segundo factor vemos una cifra decimal. ¿Para qué nos sirve eso? Para tener en cuenta que en mi resultado debo tener 2 más 1, 3 cifras decimales. Eso significa que en mi resultado debe haber 3 lugares decimales completos. ¿Cómo lo construyo? Pues colocando la coma 3 lugares hacia la izquierda. Comienzo ahí, vamos dando saltito, luego otro y por último este, quedándome la coma en este resultado entre el 3 y el 5, aquí, como la vemos en este momento. Fíjense que el resultado es muy diferente a que si hubiéramos colocado puntos. ¿Cómo se lee en este caso? 373 enteros, 524 milésimas. ¿Sí? Esto es así explicado sencillamente los 3 casos de multiplicación con número decimal. Ahora estaría bueno deducir en qué situaciones se usan las operaciones con decimales, no solo la suma y la resta como ya veníamos viendo, sino también estos casos de multiplicación. Más de uno de ustedes habrá visto algunos folletos de publicidades de casas que venden electrodomésticos, en donde se indica el precio y la cantidad de cuotas que ofrecen. También podemos ver precios de productos alimenticios en los supermercados o de productos de limpieza también, y tantos otros. Entonces, recordando este tipo de folletos y de situaciones reales, podemos decir
donde nos sirven para saber cuánto debo pagar en situaciones de compras de alimentos, bebidas, productos de limpieza o electrodomésticos. Esto es solo una de las tantas aplicaciones que tienen los números decimales. También pueden estar en el cálculo de distancias, de alturas, de medidas de peso, etc. Bien, situaciones parecidas a esta vamos a ver luego en algunos problemas que se les pueda presentar más adelante. Ahora me voy despidiendo deseándole éxitos con sus tareas. ¡Hasta la próxima!